Buenas noches, amados hermanos. El día de hoy vamos a llevar a cabo el devocional que corresponde a Éxodo, capítulo 25 al 27. Y bueno, decidí titular este devocional, Dios, ¿qué quiere? ¿Robots o hijos amados? Bueno, comenzando por el capítulo 25, del versículo 1 al 7, si me hace favor de ir por su Biblia y leerlo conmigo, dice, la ofrenda para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Bueno, hasta ahí. Primero, en este capítulo, inicia diciendo, o una petición de Dios hacia Moisés. En realidad, aquí hay una pregunta muy importante. ¿Dios está obligando al pueblo a entregar una ofrenda? ¿Realmente es una obligación? ¿Es una orden que hay que ejecutar? Bueno, Dios no quiere soldados a quien mandar, es por eso lo del título. Para aclarar este punto, primero hay que definir qué es una ofrenda. La ofrenda es voluntaria. La ofrenda es una expresión de tu corazón. Si bien Dios podría pedirnos todo lo material que tuviéramos, Él no lo hace. Él deja que tú decidas cuánto dar y en qué medida, pero realmente a Dios no le importa cuánto tú des, sino la intención de tu corazón es lo más importante a la hora de ofrecer alguna ofrenda. Esta expresión es una manera de romper con tu egoísmo, porque tenemos que entender que todo lo que existe en este mundo, todo lo material e incluso nosotros mismos es para Dios. Bueno, les quiero compartir en este punto que para muchas personas es muy difícil entender que todas las cosas son de Dios. Y muchas veces por el ajetreo de la ciudad, por estar todo el tiempo preocupados por cuánto ganar, por el trabajo, si es suficiente, nos olvidamos de cuánta importancia le damos a Dios en nuestras vidas. En este mes lo entendí bastante. Las circunstancias de la vida de quizá de mis padres me hicieron experimentar pues eso, aún en gran medida, lo que es cambiarse de casa 3 veces en menos de un mes. Y no digo que sea malo, sino que Dios me hizo entender que realmente todo lo que tienes es temporal, que la comodidad que tienes ahorita puede cambiar en cualquier momento y que lo más importante y lo único que vas a tener siempre bien aferrado es a Dios. Lo único que te sostiene a pesar de las circunstancias, a pesar de quizá no tener buena solvencia económica o igual una casa propia, lo que te sostiene es Dios. Entendiendo esto, hay otro punto sobre la ofrenda. La ofrenda es necesaria para hacer la obra de Dios. En este punto sí está hablando de una ofrenda económica. Sí hay varios tipos de ofrendas que son como sacrificios hacia Dios, pero esta es una ofrenda económica. Si bien aquí en la iglesia nosotros damos un porcentaje y una ofrenda que no es obligatoria, pero la damos de corazón. Esta ofrenda ayuda a Dios, bueno, a su pueblo, a cumplir su obra. Dios es el Dios del universo. Él no necesita nuestro dinero, pero Él usa este
esta expresión de tu corazón para enaltecer aún más su obra, enaltecer más su nombre y pues extender el reino por todos los rincones de la tierra. Por eso es importante, por más que tengas las mejores intenciones, sin dinero no avanzas. Entonces, ese es un punto importante para la ofrenda. A continuación, los siguientes capítulos hablan términos muy específicos acerca de las instrucciones que le estaba dando Dios a Moisés de cómo crear el tabernáculo, y puede ser muy confuso para nosotros e incluso algo tedioso o aburrido. Pero hay un punto muy importante aquí. Todas las cosas que Dios le ordenó construir a Moisés eran para poder tener comunión con el pueblo. Si bien esto es una cosa muy importante y a mí me sorprendió bastante, porque a pesar de tantas veces, hasta este punto de la palabra de Dios, tantas veces el ser humano ha fallado a Dios continuamente, Él nos sigue dando una oportunidad gigante para buscar esa comunión con nosotros. Ahora nosotros lo tenemos de una manera más sencilla, porque todos estos requerimientos estaban dando como una probadita de lo que venía en el Nuevo Testamento, de lo que venía con la resurrección de Jesús. Nosotros lo tenemos más accesible. Aún a pesar de todas las cosas que podía hacer el pueblo, de todas las veces que se equivocaron y demás, y adoraron a otros dioses, Dios le estaba dando la oportunidad de tener una comunión con el pueblo. Dios estaba dando un anticipo de lo que sería la vida y la obra de Jesús en un futuro. Para nosotros pasado, para ellos futuro. Una cosa muy importante sobre las especificaciones a la hora de hacer el tabernáculo es que estaba todo tan bien planeado para la vida nómada que tenían en esta hora los israelitas. Tenían una vida muy, muy viajera. Entonces era un tabernáculo que se podía desmontar, que a pesar de que tenía una apariencia sencilla por fuera, por dentro tenía muchas cosas de valor, piedras preciosas y varios artículos que en ese tiempo se consideraban muy valiosos. Podemos pensar ahorita nosotros oros, diamantes, todas las cosas que eran de mucho valor en esa época estaban específicamente planeadas dentro del tabernáculo para Dios. Y bueno, el atrio del tabernáculo, su perímetro total medía 45 metros de largo por 22.5 metros de ancho. Sus paredes eran de cortinas blanquísimas de 2.5 metros de altura, sostenidas por columnas, y se utilizaron en su construcción los materiales más exquisitos y más valiosos en esa época. Bueno, aparte de mencionar que todo el tabernáculo era portátil por cualquier instrucción que podrían recibir el pueblo, de parte de Dios para movilizarse, para ir a otro lado. Es por ello que era fácil, no fácil de mover, pero sí era transportable. Y bueno, seguimos. Entre los materiales que están mencionados en la palabra, vienen el oro, la plata, el bronce, azul, púrpura, carmesí y lino fino, por mencionar algunas en este momento. ¿Qué representaban todas estas cosas? Estos capítulos son difíciles de comprender porque, pues podemos decir, solo están mencionando un listado de cosas como, no sé, del súper, por dar un ejemplo, de instrucciones muy detalladas, pero, o sea, ¿qué importa que era oro o plata? Todo tenía un porqué. Así como los tiempos de Dios en nuestras vidas son perfectos, exactos, precisos y justos, así estaba planeado esto.
El oro representa la gloria y la divinidad de Jesús. La plata representa a Jesús como nuestro redentor. Esto porque la plata era utilizada como medio de pago para un rescate, es decir, todos estos elementos eran muy caros, pero tienen un porqué. El bronce representa el sufrimiento y el juicio que Jesús soportó por amor a nosotros. Ojo, aquí hay una cosa muy importante. Absolutamente todas las cosas que estaban en el tabernáculo hacen referencia a Jesús. Ya estaba planeado todo el significado, todo lo que expresaban estos artículos, este listado de objetos, para dar paso a Jesús como intercesor, como lo es de intercesor entre nosotros y Dios, ese medio, ese camino. Absolutamente todo, estamos conscientes que es del Dios del universo, de nuestro Padre eterno. Todo el universo está en su mano. Pero así como el universo está en su mano, Él busca la manera de que el universo se mueva para que tú no te alejes de Él. Entonces, a final de cuentas, absolutamente todos estos elementos giraban alrededor de Cristo. El azul representa a Jesús como el Hijo de Dios, ya que el azul en esa época tenía un simbolismo celestial. El púrpura representa a Jesús como rey. El carmesí representa a Jesús como siervo. Estos son puntos muy importantes, pero al final de cuentas todos giran alrededor de Cristo, alrededor de ese sacrificio. Y bueno, el propósito final de absolutamente todo y de la construcción del tabernáculo está expresado en el capítulo 25, versículo 8, que dice de la siguiente manera: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. O sea, todas estas especificaciones que Dios le estaba dando a Moisés en ese momento era para tener una comunión con nosotros. O sea, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta dedicación y todo por nosotros. Y a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es que Dios ya sabe qué vas a decidir mañana? Ya sabe qué cómo te vas a levantar, ya sabe el todo de ti, pero a pesar de esto, Él te da la oportunidad de elegir. Él te da la oportunidad de tomar decisiones, de tener la libertad de poder expresar tu opinión, de decidir sí o no a sus propósitos eternos. Y lamentablemente, aunque Él tiene todo controlado, todo está bajo su control, nos da la libertad de poder equivocarnos, de poder seguir su camino. Y muchas veces es lamentable que, a pesar de como Padre amoroso nos tiene dando instrucciones tan detalladas y precisas, que nosotros decidimos irnos por el camino aparentemente fácil y terminamos batallando aún más. Sí, Dios estaba dando órdenes exactas de cómo era el tabernáculo. Sí, en muchas cosas nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios perfecto y de tiempo. Pero a pesar de que Él tiene todo controlado, le importa tu decisión. Le importa aún más la expresión de tu corazón. Eso es aún más importante. Retomando, hay una cosa muy importante que lo detalla, que es la entrada al atrio del tabernáculo. La especificación: su única puerta era una cortina de 10 metros de ancho, en la cual están los cuatro colores. Esta es la llamada el camino. Es llamada el camino. ¿Cuál es el significado de esta puerta? Si usted lo recuerda, en la Biblia dice, Jesús dijo: yo soy la puerta y yo soy el camino. Guau, ¿no? Únicamente por medio de Él podemos llegar a Dios y ser salvos. Así como en ese momento el tabernáculo era la manera en que podían estar
en comunicación, en comunión con Dios, así lo es Jesucristo para nuestras vidas actualmente. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por medio de Él. Las columnas, los postes eran de madera de acacia, con un tope de plata en la parte superior. La madera de acacia es un material bastante duro, y pues ya que eran los postes, pues eran firmes. La base era de bronce, se sostenía con cuerdas de pelo de cabra desde el tope hasta el estaca en el piso enterrada hasta la mitad. ¿Qué significan los postes? Los postes significan que Jesús es el hombre perfecto, incorruptible. El capitel es Jesús como redentor. Y la base del tabernáculo es Jesús como Salvador, sobre quien descansa nuestra salvación eterna. Y esto lo podemos leer de una manera muy sencilla, lo podemos leer muy fácil, pero ¿qué significado tiene para nuestras vidas? Nosotros descansamos en Cristo, nuestra salvación reposa en Él. El altar de holocausto era lo primero en verse al entrar. Era de madera cubierto con bronce. Allí se sacrificaban los animales como ofrenda por el pecado. El fuego del altar quemaba y consumía todo. Cada vez que alguien pecaba, debía ir con un cordero y sacrificarlo. Imagínense si en la actualidad tendríamos que hacer estos sacrificios. Haríamos muchos sacrificios de este estilo. Pero pues gracias a Dios, Cristo vino a redimirnos. Cristo se sacrificó en el altar de la cruz para perdonar nuestros pecados y derramó su sangre preciosa para limpiarnos. Él, como hombre sin pecado, soportó en nuestro lugar el juicio de Dios. Eso simboliza el fuego. Cada vez que pecamos podemos ir a Jesús para ser limpios. A nosotros nos facilitaron la vida de una manera increíble. Nosotros tenemos acceso a Dios por medio de un gran sacrificio, de un amor gigante, de un amor inmenso, que también nosotros tenemos esa decisión de aceptar a Dios, a Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón o no. Y estoy muy feliz de que ustedes, amados hermanos, hayan tomado esa decisión. La decisión más fácil de tomar, más quizá instantánea, a lo mejor no mágico, pero es la decisión que cambia tu vida, eso te lo aseguro. Luego viene la fuente de bronce. La fuente de bronce era usada únicamente por los sacerdotes. Esta contenía agua y en ella debían lavarse antes de entrar al lugar santo. Esta fuente de bronce representa la palabra de Dios en nuestras vidas, que nos purifica, nos renueva y nos revela quién es Cristo. Cada vez que creemos en ella y la obedecemos. Ahí viene otra vez esa palabra, obediencia, obedecer. Si bien la ofrenda es una expresión de corazón, voluntaria, que quita esa parte egoísta de nuestras vidas, porque no importa cuánto quieras aparentar, Dios sabe. Solo tú y Dios saben qué relación hay entre ustedes. Solo tú y Dios saben las cosas que han pasado y de dónde te sacó. La palabra de Dios es un instructivo para nuestras vidas que puedes decidir seguir o no. Si bien Dios podría decir, haces esto y habernos diseñado de tal manera en que obedezcamos, pero nos da esa oportunidad, la oportunidad de decidir seguirle o no. Y bueno, seguimos.
Al entrar al lugar santo, allí se encontraba el candelabro o candelero. Este era de oro puro, con 7 lámparas alimentadas con aceite. La mesa para los panes sin levadura de madera, recubierta con oro. Sobre ella había 12 panes que cada sábado comían los sacerdotes, y el altar de incienso de madera recubierto con oro. Allí se ofrecían perfumes aromáticos para adoración. El perfume ofrecido era puro y santo y de uso exclusivo como ofrenda a Dios. ¿Qué significa el candelero? A la entrada del tabernáculo estaba el candelero. Eso simboliza a Jesús como la luz de nuestras vidas. No habla de nos habla de la iluminación y revelación de la palabra. De ahí que dice su palabra, yo soy la luz del mundo. El aceite representa la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La mesa con panes, Jesús es el pan de vida en nuestras vidas. Comer de Jesús nos satisface y fortalece. Está muy interesante cómo cada cosa, cada instrucción que tenía el tabernáculo estaba dando como una pauta a lo que venía después. La promesa que se iba a cumplir muchos años después y que podemos gozar en nuestro día a día. Llegamos finalmente al lugar santísimo, la presencia de Dios. La presencia de Dios llenaba el lugar, por eso estaba separado como un lugar santo. Mediante un velo estaba esa separación. Aquí estaba el arca del pacto o del testimonio, de madera, cubierta con oro por dentro y por fuera. Sobre el arca había una cubierta de oro puro y sobre ella 2 querubines de oro puro. Dentro del arca estaban guardadas las leyes y mandamientos. En este lugar santísimo se podía entrar únicamente podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año para rociarlo con sangre. El lugar santísimo el simbolismo es aquí en la tierra, el trono celestial de Dios. La morada de Dios entre los hombres. Hoy Dios eligió morar en nuestras vidas, morar en las vidas de aquellos que recibimos a Jesús. Otra vez tú decides seguir a Jesús. Ojo, no es una obligación y mucha gente del mundo no lo entiende. Cree que nosotros somos perfectos, que queremos pues estar como intachables todo el tiempo y pues realmente, aunque sea nuestra intención, no podemos. Un cristiano no significa perfección. El ser cristiano, ¿cómo Dios o cómo Jesús va a venir a limpiar a alguien que es santo o a alguien que ya estaba limpio? Los cristianos somos seguidores de Cristo, tan imperfectos, tan impuros, tan manchados, que Jesús vino a nuestras vidas a limar esas abolladuras, a llenar ese vacío gigante, a unir todas las piezas de un jarrón roto, a moldear nuevamente varias partes de nuestra vida. Dios mandó a su Hijo vino a morir por nosotros, vino a morir por personas imperfectas que necesitaban de su ayuda y de su salvación. El arca representa a Cristo, por medio de quien podemos tener la comunión con Dios. En ese momento el tabernáculo era el medio, estaba jugando el papel que ahora Jesús hace en nuestras vidas con ese sacrificio tan santo y puro. Como intermediario, como Padre amoroso,
que vino por nosotros a restablecer esa comunicación, esa comunión entre el Padre y nosotros. La cubierta propiciatoria es un símbolo de Jesús como nuestra propiciación. Los querubines son los ángeles protectores del trono de Dios. Jesús derramó su sangre una sola vez y para siempre. Por medio de ella, por medio de ese sacrificio vivo, tenemos comunión con Dios todos los días. Es por ello la importancia del sacrificio santo de nuestro Dios, de Jesús. Si bien todas estas indicaciones eran bastantes y el leer estos capítulos puede ser tedioso o aburrido, pero entendiendo el significado que tenían cada cosa para nuestras vidas, el beneficio que estaban teniendo en la vida de los israelitas en ese momento, claro que lo iban a seguir. Cuando tu mamá te ordena algo que te conviene, es decir, te manda a lavar los trastes a cambio de un permiso, lo haces corriendo. Yo me imagino de esa manera. Ellos por amor y quizá por conveniencia estaban obedeciendo estas especificaciones. ¿Y por qué el título de este video? Dios no quiere robots, sino quiere hijos amados. Porque a pesar de que tú podrías seguir al pie de la letra o intentar seguir al pie de la letra cada instrucción de la palabra de Dios, cada palabra que Él te da, aunque es imposible realmente por nuestra naturaleza humana, Dios podría hacernos robots, decir un código para que nosotros obedezcamos únicamente sus palabras, para que nosotros estemos rectos todo el tiempo. Pero, ¿qué significado tendría? Él no buscaba robots, Él busca hijos a quienes amar. Por eso te da la oportunidad de seguirle, te da la oportunidad de amarle. Y te ama de gran manera que casi al inicio de la palabra, casi al inicio de su palabra, Él ya estaba buscándote, Él ya estaba buscando tener esa relación contigo. Es verdad que nuestro Dios es un Dios de orden. Tiene tiempos perfectos para todo el existir. Bien podríamos ser robots fríos y sin sentimientos, obedeciéndolo aun cuando ya sabe qué vas a elegir, ya sabe qué camino vas a tomar en la vida. Él te da la oportunidad de decidir porque Él te ama más que a nadie en el mundo, ama cada defecto, ama cada imperfección de ti y te moldea y te ayuda a trabajar en ello. Aún esa cosa que tienes en lo oculto, Él ya la sabe y te ama a pesar de todo, porque Él no quiere robots. Él no quiere robots a quien ordenar, sino hijos a quienes amar. Y si todo el mundo está en su mano, ¿de qué te preocupas o de qué hay que temer? Tenemos su palabra en nuestras manos para usarlo como instructivo o como guía, pero la decisión está en ti. Y es que a veces nos desviamos tan fácil y los caminos de la vida del mundo suenan tan tentadores y tan fáciles, pero ¿a qué precio? Aún Dios siendo el centro, todo esto que acabamos de leer tiene como centro a Dios. A pesar de Él ser el centro del universo, de ser el centro de nuestras vidas, hace que todo ese universo se mueva para atraerte a Él. Así que yo te pregunto, ¿acaso no Dios te ama con todo su ser? ¿Acaso no Dios te amó primero? Desde antes de que nacieras, Él ya tenía el plan y la manera de atraerte hacia Él. ¿Y en qué estás desperdiciando tu tiempo? ¿Qué trabajo estás persiguiendo? ¿Qué oportunidad o solvencia económica estás persiguiendo?
Y esto Dios lo habló mucho a mi corazón. No importa cuánto dinero juntes, no importa cuántas cosas quieras en este mundo, porque todo esto es temporal. Dale la importancia a lo que realmente es importante, que es Dios como centro de nuestras vidas, Dios como centro del universo. Y aunque es difícil, no seas un robot. Sé un hijo amado, sé ejemplar. Aunque es difícil este camino, ponlo todo en manos de Dios.